Ahora sí, estamos 30, ¿no? Vamos a empezar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, por favor? Jorge, no se le escucha muy bien. Ya, un momentito, déjame que lo vea. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ya me escuchan mejor? Daniel. Daniel, ¿se escucha mejor o todavía? Sí se escucha mejor, pero se escucha un poco de interferencia. Es raro, porque acá no hay interferencia. Voy a ver si aumento el volumen. Ya, aló, ahora sí, ¿me escuchan? Alfredo, ¿ya se escucha mejor? Sí, se le escucha un poco mejor, Jorge. A ver. Mira, ¿puedes cerrar esta puerta? Cierra esta puerta. Bueno, ya, no hay nada que funcione acá, no debería haber interferencia. Debe ser el internet. Vamos a ver. Ya, si hay problemas me avisan, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a avanzar un poco la reacción de eliminación. ¿Ya? Vean. Ya habíamos dicho, ayer estábamos viendo, que las reacciones de eliminación E1 y E2 implican que el nucleófilo no actúa como tal, sino que actúa, en este caso, ¿no es cierto?, como base y produce una deshidrohalogenación que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, en este caso, por eliminación beta. Una eliminación implica la pérdida de dos átomos o grupos de sustrato, generalmente con la formación de un enlace pi. Dependiendo de los reactivos y de las condiciones en las que se encuentren, una eliminación debería ser un proceso de primer orden, si es E1, que significa que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del sustrato, o sea, del halogenuro de alquilo. Y segundo orden, cuando la velocidad de reacción tiene una cinética que depende, ¿no?, del producto de la concentración, ¿no?, del sustrato por la concentración de la base. Habíamos visto que habían dos tipos, en este caso, de reacción. Primero, cuando yo tengo un halogenuro terciario o secundario y lo trato con un solvente prótico como el agua o el alcohol, con agua o alcohol por si acaso, se produce una ionización. Jorge, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Porque no puedo visualizar. No me avisaron. Ya. Jorge, también grabe la clase, por favor. No se puede grabar la clase, algo ha pasado con el Meet. Ya. Grabar la clase, ya. Ahorita lo voy a ver por última vez. ¿No? No sé qué ha pasado hoy día, que todo el día no me ha dejado grabar. Ayer tampoco ha dejado grabar, creo, ¿no? No aparece el botón de grabar. Voy a ver qué es lo que está pasando. Normalmente se graba cuando se usa un correo fuera de extensión de la UNE, pero yo estoy usando correo de la UNE. Entonces no sé por qué no me está dejando grabar. Ya, veamos. Compartimos la pantalla entonces. De nuevo haremos toda la pantalla. Ya. Ahora sí. Les decía que si nosotros tenemos un halogenuro de alquilo terciario, cuando lo trato con solventes polares próticos, la reacción se llama solvólisis. Y en esa reacción de solvólisis se forma un carbocatión intermedio. ¿Ya? Este catión de acá
se llama intermedio. ¿Qué tipo de carbocation es esto? Mira, en primer lugar, vamos a decir de acá que este es un catión intermedio. Pregunta, ¿por qué se denomina intermedio? Porque en una primera reacción, ya miren, en una primera reacción se forma y en una segunda desaparece. Un intermediario es una especie química, cuya vida media es 10 a la menos 6 segundos, lo que significa que la velocidad de formación versus la velocidad de desaparición son casi iguales. Por lo tanto, su vida media, en este caso para este señor, viene a ser 10 a la menos 6 segundos. Ese halogenuro tiene 3 hidrógenos beta, que lo habíamos visto ayer. Beta, beta, y por acá también sería beta. Y cualquiera, no, ese ya no es beta ya. No, beta sería ¿cuál? El de acá, ¿no? Ya. Hidrógenos beta serían los carbonos adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? Este sería carbono adyacente está acá, carbono adyacente está acá, este sería beta. Entonces, acá habrían 3 carbonos beta y 3 tipos de hidrógenos beta. Se podrían formar varios alquenos. La regla dice, que todavía no lo explico, se llama la regla de 6F, dice que el alqueno más sustituido tiende a ser el producto principal. ¿Por qué? Porque termodinámicamente es el alqueno más estable. Si yo veo que la base es fuerte, el metoxio es una base fuerte, entonces acá no se da una ionización, no hay un proceso de solvatación y un proceso de ionización. Eso significa de que en este caso la reacción es al unísono. Mientras la base va sustrayendo al hidrógeno beta, ¿ya? Mientras la base va sustrayendo al hidrógeno beta, el enlace del carbono hidrógeno pasa a formar el enlace doble, ¿no es cierto?, con el alqueno. ¿No? Se forma un alqueno. Acá. Acá. Sí. Y de esa manera, todo ocurre en forma simultánea. El bromo comienza a salir y se forma un estado de transición, ¿no es cierto? Vamos a decir que es un estado de transición simultáneo, donde la base comienza a sustraer el hidrógeno comienza a formar el enlace doble, ¿no es cierto? Y ahí va botando al halógeno para formar el alqueno gobernado por la regla 6F. Ya este alqueno está gobernado por la regla de 6F, ¿no? 6F. Todavía estoy dando la introducción, todavía no sabemos qué es regla de 6F. Ya, vamos a ver el mecanismo típicamente, ¿no? Ya, vamos a ver el mecanismo típicamente, en este caso, E1. Se produce bajo las mismas condiciones que la reacción SN1. ¿Qué significa? Que cuando hay SN1 siempre hay E1. Es decir, se produce con halogenuros terciarios y en algunos casos con halogenuros secundarios. Y primarios muy raros, salvo que haya transposición que lo estabiliza el carbocatión. Cuando son tratados con solventes próticos, típicamente es el agua o el alcohol, ¿no es cierto?, que favorecen una reacción no de solvatación para formar carbocationes intermedios. Y la eliminación se favorece, ¿no? Se favorece en este caso con la temperatura. O sea, cuando quieran favorecer el SN1, tienen que aumentar la temperatura. El mecanismo E1 es un mecanismo de 2 etapas. La primera etapa, ¿cuál es? ¿Quién me dice? A ver. La primera etapa es en la reacción SN1 el proceso de solvatación, es decir, la formación del carbocatión intermedio en una etapa lenta. Y en la segunda etapa se produce un comportamiento dual del solvente. Si actúa como nucleófilo dará SN1, pero si actúa como base dará una reacción de eliminación, ¿no? Dará pues una reacción de eliminación, ¿no? Entonces acuérdate de que la reacción E1 compite, escúcheme bien,
acá voy a decir así, ¿no? La reacción SN1 compite, o sea, es versus, en este caso, la reacción SN1. La reacción E1 compite con la reacción SN1. Siempre que haya reacción SN1, tú dirás, debe haber reacción E1. Y normalmente esta reacción de acá, ¿no es cierto?, llega a ser el producto principal. Pero si aumenta la temperatura, también se puede dar una eliminación. Veamos. El mecanismo. Primero, tiene una cinética de primer orden. ¿Qué significa? Que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración del sustrato. ¿Cómo se llama el halogenuro? Sustrato. La velocidad de reacción es proporcional a la concentración del sustrato. Profesor, ¿qué significa eso? Que si yo duplico la concentración del sustrato, la velocidad se duplica. Y si yo duplico el nucleófilo, la velocidad no cambia. ¿No es cierto? Es una cinética de primer orden. En el segundo paso del mecanismo, el primer paso es la formación del carbocatión en el mecanismo, y es la etapa lenta. Profe, ¿qué es etapa lenta? Es la que determina la velocidad de reacción, es la que tiene mayor energía de activación. En el segundo paso, que es rápido, la base, el que era el nucleófilo ahora está actuando como base, abstrae un protón y me forma el alqueno. Los electrones que antes formaban pues el enlace carbono-hidrógeno, ahora forman el enlace pi, ¿no es cierto? Y en este caso se dice que el mecanismo es de dos etapas. ¿Cuáles son las etapas? ¿No? La formación del carbocatión, que es igual que en el SN1, y en la segunda etapa hay una bifurcación. ¿Qué es bifurcación? Que si el B actúa como nucleófilo, atacará el carbocatión, sustitución. Pero si jala el hidrógeno del costado, actúa como base, diremos en este caso, ¿no es cierto?, de que hay una eliminación. Competencia. El primer producto, dice acá 2-metilpropeno, es el resultado de la deshidrohalogenación. Profe, ¿de qué está hablando? Está hablando de esto, ¿no? Que acá se va a formar un alqueno, por decirlo, ¿no es cierto? Lo dice, el primer producto cuando voy a hablar de una reacción puede ser un alqueno. Es el resultado de la deshidrohalogenación, o sea, de una eliminación beta. Bajo esas condiciones, en este caso, con una cinética de primer orden, ya se va a dar cuando el solvente prótico actúa como una base débil. Espera que se ionice para que recién pueda eliminar el hidrógeno beta. Si se produce la deshidrohalogenación, dice en este caso con el solvente nada más, se llama mecanismo E1. Y ojo, ha ocurrido en este caso con formación de un carbocatión intermedio. El producto que se puede generar cuando esta base no actúa como tal, sino actúa como nucleófilo, va a ser un producto de sustitución. Y tú vas a decir que se produce, pues, ¿qué cosa? Una competencia entre la reacción SN1 y SN2. Hagamos un ejemplo. Yo tengo por acá el halogenuro, ¿no?, terciario, bromuro de trebutil. Si yo lo trato con agua, tú dirás, profesor, este es un solvente prótico. Entonces va a ser una reacción SN1, halogenuro terciario con, ¿no es cierto?, solvente prótico. El mecanismo es así. El bromo, por un proceso de solvatación, se sale por la solvatación con el agua y me forma un carbocatión intermedio. Se llama el carbocatión terbutil. Esa es la etapa lenta de esta reacción. Si ese carbocatión lo ataca el agua como nucleófilo, acá está actuando como nucleófilo, entonces formará un alcohol. El agua entra, ¿no es cierto?, pierde un protón y me queda el alcohol. La reacción competitiva es cuando el agua no va a actuar como un nucleófilo. ¿Cómo que va a actuar? Como una base. La base no ataca el carbono, sino abstrae un protón acá. Entonces este agua abstrae este protón de acá, esto entra para acá y me va a formar el alqueno. No le he aplicado la regla de 6 porque todavía no he explicado. Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué características tiene el SN1? Las conocen. Se da con halogenuros terciarios,
secundarios y con primarios solo cuando hay transposición. Segundo, se da con solventes próticos, normalmente con agua o alcohol. Tercero, forma un carbocatión intermedio y puede haber transposición. ¿No es cierto? Cuarto, es competitivo con el E1. Siempre que hay SN1, tiene que haber E1. Profe, ¿cómo voy a saber cuál se forma? Pondrías los dos. Profe, si habla de uno solo nada más, te lo tendré que decir de quién estoy hablando. Ya, tendríamos que decir de quién estamos hablando. Este es el mecanismo del SN1 versus el SN2. Quiero que entiendan que la primera parte es la misma. Ahí donde está el borrador, hasta ahí, donde se forma el carbocatión terbutil. Y ahí recién empieza la bifurcación. Profe, ¿qué es bifurcar? La bifurcación significa, ¿no es cierto?, de que justo el agua, si actúa como base, formará el producto de sustitución, que está el de abajo, ¿no? Y si actúa como una base, formará un alqueno que está pues de color azul. Aclaración número 1. Siempre que no me digan, ya, cuando haya SN1 debo poner el E1, y si tengo que tomar una decisión, diré que el SN1 es mayoritario o producto principal que el E1. Sin embargo, si yo aumento la temperatura, el E1 se formará más. O sea, la eliminación se favorece con alta temperatura. Este es el perfil. ¿Ya? Ese viene a ser el perfil. Perfil de la reacción para la solvólisis del bromuro de terbutilo. Una competencia entre el SN1 y el, ¿no es cierto?, el E1. Ahí no es SN2. Disculpe un ratito, voy a cambiarlo, ¿ya? Acá tiene que haber una competencia, ¿no?, entre el SN1 y el E1, si es que el solvente es malo. Acá deberíamos haber puesto que esta etapa es rápida la primera, rápida la segunda, ¿no? Ahora, ¿qué dice la regla de Saizev? Para parar ahí un ratito. Regla de Saizev, orientación de la eliminación. Las reacciones de eliminación, tanto E1 como E2, son regioselectivas. Profesor, ¿qué significa regioselectivo? Que escogen qué alqueno formar. Profe, ¿qué significa eso? Que si hay varias posibilidades de alquenos a formar, si hay varias posibilidades, selectivo significa que yo selecciono. ¿Y a cuál selecciono? Al alqueno más sustituido. Profe, ¿qué quiere decir con eso? Miren, tengo un halogenuro secundario y lo trato con etanol. Profesor, ¿qué tipo de reacción es esta? Está viendo que este halogenuro es secundario, ¿sí o no? Y este es un solvente prótico. Entonces, de esa manera voy a formar, ¿qué cosa? Una solvólisis y una reacción SN1. La reacción SN1 va a dar, por si acaso, competencia con el E1. Y en este caso, acá están los productos de eliminación. Entonces, el SN1 compite con el E1. Pero resulta que si este carbono tenía el halógeno, este era el carbono beta, ¿no? Y este era el carbono beta. Por lo tanto, yo podría sufrir la deshidrogenación con dos hidrógenos. Si es con el hidrógeno de la izquierda, me forma este de acá. Si es con el hidrógeno de la derecha, me forma este de acá. Y la pregunta es, ¿cuál es en este caso, ¿no es cierto?, cuál es en este caso el producto principal? Saizev dice así: las reacciones de eliminación, tanto E1 como E2, son regioselectivas. Es decir, que cuando, ¿no es cierto?, se pueden formar varios alquenos, el producto principal es el alqueno más sustituido, porque termodinámicamente es el más estable. Así, el orden creciente de preferencia en la formación de un alqueno es el tetrasustituido. ¿Por qué? Porque forma un carbocatión más estable, el trisustituido, el disustituido y el monosustituido. ¿Por qué? Porque de esa manera se tiende a formar un alqueno termodinámicamente más estable. Todavía no hemos hecho alquenos, ¿no? En el caso, ¿no?, de la formación de isómeros geométricos, cis-trans, cis y trans, el trans es termodinámicamente más estable que el cis por efectos estéricos. Por lo tanto,
tú me vas a decir que si hay posibilidad de isomería geométrica, se tendrá que decir que el trans es termodinámicamente más estable. Ya, veamos. Tengo esta situación. Miren, el halogenuro, ¿qué tipo de halogenuro es? Profe, yo estoy viendo que este halogenuro es un halogenuro terciario. ¿Estamos de acuerdo? Es un halogenuro terciario. Lo han hecho reaccionar con el alcohol, profesor, alcohol-agua, peor todavía, solvólisis. Entonces el mecanismo es SN1 y compite con el E1. Profesor, ábreme de la eliminación. Y entonces acá he puesto solo la eliminación. Primero, ¿cuáles son los hidrógenos beta? Primero, este hidrógeno de acá es un hidrógeno beta. Ya no escribo el de abajo porque es equivalente a él. Y el otro es este de acá. La pregunta es, ¿cuántos alquenos se pueden formar? No estresa porque este beta de acá ya no ya. También es beta, pero es equivalente a este de acá, ya no. Dos nomás se forman, ¿no? El alqueno mono sustituido y el alqueno trisustituido. Profe, ¿qué está hablando? Que acá está el carbono, doble enlace carbono. Entonces este tiene dos sustituyentes, el metil que va abajo y el etil. Alqueno disustituido. Pero resulta que el otro, este carbono de acá, ¿no? Con este carbono de acá, está unido a tres grupos. Uno, 2 y 3. Está unido a 3. Entonces, ¿qué decimos? Que este alqueno es trisustituido. Por lo tanto, él tiende a formar el producto principal. Entonces, ¿cuál sería el producto principal acá? Este sería el producto principal, ¿no? Entonces, por la regla de Zaitsev, porque el alqueno es trisustituido. Profe, ¿y qué pasa con el 2-bromo-pentano? Este de acá, el 2-bromo-pentano. Lo voy a hacer tratar con KOH4 molar, ahí hay agua. Y si hay agua, solvólisis. ¿Sí o no? Entonces podríamos ver, es decir, en este caso, de que la reacción, no puede ser SN1. Pero cuidado, alguno capaz me va a decir, profesor, el KOH es una base fuerte, 4 molar hay bastante. Yo creo que ha sido una eliminación E2. Una eliminación E2. Que no lo voy a todavía tocar porque no lo hemos visto. Vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Jorge, buenas tardes, ¿me escuchas? Claro que sí. Sí, tenía una consulta acerca de la parte de bifurcación que explicó. No sé si podría volver a explicarlo un poco más, por favor. Mira, el problema es así. Vamos a ver. Bifurcar significa tomar dos caminos. Ya, miren, la cosa era así. Y acá está. Mira, cuando tú tenías el halogenuro de terbutilo, el bromuro de terbutilo, ya venía el agua y como es polo negativo, polo positivo, el agua solvataba al halogenuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú vas a ir acá, se da un proceso de solvatación. Entonces el agua lo rodeaba y lo solvataba y me separaba en un carbocatión terciario. En ese instante, el agua toma dos caminos. O lo ataca el carbono positivo y será sustitución, o jala un hidrógeno del costado y se producirá eliminación. Si el agua ha actuado como base, entonces ha sustraído un hidrógeno adyacente, de hidrógeno beta se llama. Pero si el agua ha actuado como un nucleófilo, ¿sí o no? Como un nucleófilo, entonces ha atacado al carbono positivo, ha tomado dos caminos, se llama bifurcación. Por eso se dice que la eliminación compite con la sustitución. ¿Me has entendido de lo que significa bifurcación? Sí, muchas gracias. Lo que te quiero decir es que tengas mucho cuidado. Si te tomo un SN1, tiene que haber E1. ¿Por qué? Porque el solvente puede tomar dos caminos. Vamos a ver.
Les voy a dar 10 minutos para resolver este problema. Al que lo hace, le voy a aumentar un puntito en la práctica, ¿ya? Dice así. Y mientras tanto yo voy a estar escribiendo, ¿verdad? Cuando el R2-bromo-pentano, que tiene una pureza óptica del 100%, se somete a una reacción de sustitución nucleofílica con NaOH disuelto en metanol, SN2 tiene que ser, o parcialmente SN2, se forma una mezcla de dos pentanoles, ya, que tiene una pureza óptica de 12%. Entonces, mira, cuando el 2-bromopentano tiene una pureza óptica de 100%, o sea, está puro, se somete a una reacción de sustitución nucleofílica usando NaOH, dice, ¿no es cierto?, de que se forma una mezcla de dos pentanoles, ¿no?, con una pureza óptica de 12%. Ya, les doy 10 minutos. Al que lo hace, así lo haya hecho mal, lo manda al WhatsApp. Ya, yo lo reviso. Y así lo haya hecho mal, le voy a poner un punto adicional. Quiero ver sus intenciones. Pero le doy una ayudita si quiere. Dice que yo tengo acá el R, ¿no es cierto? Vamos a poner acá R bromo. El R de acá es configuración R, ¿no? Y el otro R es del grupo alquilo. Ya, escuchen, ¿ah? Cuando reacciona, dice, con el OH, no le voy a poner NaOH, con el OH nomás, mira lo que te dice. Se forma una mezcla de pentanoles. Profe, acá se va a formar una mezcla de pentanoles. ¿Qué significa eso? Que se va a formar una mezcla de R con H. R con H. Voy a bajarle un poquito el número, ¿ya? Ahí está. Ya. Se forma una mezcla, dice. Primera pregunta. ¿Cuánto era la pureza óptica del R? ¿No es cierto? ¿Cuánto era? 100%. O sea, tú partiste de un material puro. ¿Estamos de acuerdo? Tú partiste de un material puro. 100% de pureza óptica significa que hay un exceso de 100% de... Ya, profe, entonces, ¿qué significa eso? 100% de pureza óptica era puro, ¿no? Ya, ahora sí, ¿qué significa eso? Cuando yo le eche NaOH, se va a formar una mezcla de RS. ¿Cómo lo sé? Porque la pureza óptica no es 100% de lo que se ha formado. La pureza óptica vale 12%. Entonces la pregunta es, ¿quién crees que tiene la pureza óptica del 100%? Vamos a asumir la pureza óptica. Hemos usado hidróxido sólido, la reacción de Diosel y CN2. Profe, porque dice hidróxido, yo sé que el hidróxido es una base, un nucleófilo bueno y una base fuerte. Yo supongo que si es SN2, el ataque debe ir por atrás y debe haber más S que R. S es mayor que R porque ha habido inversión de configuración. Lo que significa que el exceso tiene que ser respecto al S. ¿Ya? O sea, hay un exceso de S de 12%. ¿Ya? A ver, primero dice, háganme la composición centesimal del producto y explique qué cosa ha habido. Racemización, inversión, ¿qué ha habido? ¿Cuánto es la pureza óptica que están diciendo? Primero, y que discutas cómo ha sido el mecanismo.
tienes que recordar que el mecanismo es así. Si de 100 moléculas que yo parto, que son R, las 100 que se produce alcohol hubiesen sido de S, tú hubieses dicho, ¿no es cierto?, que la reacción es con inversión total. Y inversión total es que es atacado por atrás nada más, y la reacción típicamente ha sido SN2. Si cuando yo hago la reacción, la pureza óptica sale 0%, se dice que ha habido racemización total. Profe, ¿qué significa racemización total? Que la mitad se formó como S y la otra mitad se formó como R. Solo puede suceder cuando el mecanismo es SN1. ¿Y qué significa SN1? ¿No es cierto? De que se ha formado un carbocatión intermedio, que al ser plano se atacó por arriba o por abajo. Entonces, tú tienes que decirme principalmente el mecanismo, cómo ha sido. ¿SN1 o SN2? La pregunta ahí que te debo hacer es la siguiente, ¿no? Discuta cómo ha sido el mecanismo. Profesor, hacemos el diagrama y lo enviamos a su WhatsApp. Claro, dígame Ya. solamente, quiero verlo La y lo rea- mando a mi WhatsApp, al mío no, al del grupo. O sea, tenemos un grupo del salón o no en WhatsApp. Sí, pero ¿está usted ahí? Claro, ve, súbalo ahí nomás. Y le subo un punto al primero que me lo manda. Ya, ok. Ya. Es un problema simplísimo, ¿eh? No lo estoy complicando por si acaso. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Un favor, con Ronaldo Cotera. ¿Quieres ver el problema? No, sino que quería pedirte un favor, que grabes la clase. No puedo grabar la clase porque algo se ha malogrado en el tema, sino con mucho gusto, amigo. No se puede Ya grabar. Jorge, Si a ti te está aparece el bien. botón grabar, es que tú lo puedes también grabar y aparece en el mío. No te está apareciendo seguro. Busca ver en los tres puntitos grabar, ¿hay o no hay? Voy a solucionarlo para la próxima clase, por si acaso, ¿ya? No sé qué ha Ya pasado, Jorge, muchas gracias. no grabar. Porque yo justamente les ofrecí grabar, si nos habíamos pasado a mí para grabar justamente. Porque en el Zoom era un problema. Listo Jorge, gracias. Este lo voy a tener que borrar, creo, ¿no?
¿Alguien ha mandado algo? A ver, vamos a ver. Todavía no llega nada. Primero dice así. ¿Este le dejó la epinefrina o cuál le dejado? Ya ni me acuerdo ya. Ya, este de acá, ¿no? Este está siempre, muchachos, ¿por qué están demorando? A ver, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo. Es que Jorge, ¿se hace la eliminación y la sustitución o solamente sustitución nada más? No, yo no le he pedido eso, yo le he pedido solamente así, que tú Ah, me discutas principalmente qué tipo de mecanismo crees que ha ocurrido, ¿SN1 o SN2? Entonces, sustitución. todo está en que tú determines la composición porcentual. Profe, Mm, explíqueme esta vez. Yo lo voy a hacer y otros les dejo mejor, ¿ya? Profe, mire, en primer lugar, ya, un ratito, en primer lugar, ¿qué significa una pureza óptica? Escuchen acá, de ¿qué significa una pureza óptica, ¿no es cierto?, del 12% de S. Hay un exceso de 12% para el S, 88 está resemizado, 44 sería S, 44 más 12, ¿cuánto saldría? 56. Entonces tú dirías 56% es de S y 44% es de R. ¿Hasta ahí está claro? ¿Estamos de acuerdo? 44% es de R. Pero la pregunta es, se llama racémico cuando la mitad es R y la mitad es S. Quiere decir que se formó el carbocatión y el ataque pudo haber ido por arriba y por abajo. Entonces, como está cerca de 50% de S y 50% de R, entonces yo digo, este mecanismo ha sido desarrollado principalmente por un mecanismo SN1. Profe, ¿y por qué no es 50-50? Porque puede haber sucedido que el solvente no ha sido tan bueno en la separación de cargas. Si bien es cierto, el carbono bromo lo ha roto, ¿eh? Pero no ha sido, su constante eléctrica no es tan alta y no ha sido capaz de ¿qué? No ha sido capaz de separarlo. Eso les voy a explicar ahorita con otro ejemplo, ¿ya? Entonces yo diría acá, principalmente, debido a que no es una mezcla muy cerca de lo racémico, ya entonces digo principalmente, ya ¿no es cierto?, el mecanismo es, ¿no es cierto?, SN1. ¿Por qué? Porque el SN1 se da con racemización. El SN1 se da con racemización. Yo les hago una pregunta. ¿Y cuándo se dice que es SN2? Fácil. Hubiese sido SN2 si yo parto de 100% de R y si ese SN2 como hay inversión de configuración se hubiese formado 100% de S. Pero no se ha formado por 100%, se ha formado 50, bueno, 56-44. Eso está cerca de que la mitad se hizo S, la mitad se hizo R, lo que significa de que acá, ¿no es cierto?, principalmente se ha formado un carbocatión, y es SN1. ¿Ya? Si yo te hubiese dicho, se forma un alcohol con pureza óptica del 100%, solo un alcohol no se ha formado de la mezcla, entonces ahí sí me dijeras, debe haber sido un mecanismo tipo SN2 y por lo tanto habrá sido con inversión de configuración. ¿Ya? Tómenle una fotito ahí, entonces discuta cómo es el mecanismo. El mecanismo ha tenido que desarrollarse principalmente por un mecanismo SN1. ¿Alguna pregunta tienen?
¿Qué dice? Ninguna pregunta. Vamos a la siguiente. Profe, ¿cuál es la pregunta siguiente? Vamos a ver. Jorge, un compañero levantó la mano. Ya, ¿qué pregunta? Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí en la pregunta me dice que hay S y R. El R no sería un EU, porque, ¿Cómo vas a bueno, eso decir? yo pienso. Es otra cosa. Espérate un ratito. Voy a explicar. Espérate un ratito, ya voy a arreglar esto, ¿ya? Ahora sí. Ya, escúchame. Voy a explicarlo mejor acá, ya, porque creo que no están entendiendo. Espérense un rato. Ya. ¿Están viendo el Chendrao? La hoja cuadriculada, ¿la están viendo? Sí, Jorge, sí, sí. Ya, miren, despacito voy a explicar. Imagínate que yo tengo acá, no sé, toda una molécula de este tipo. Ya miren, 1, ya acá sería 2, acá, caramba, acá le voy a poner una hacia adelante y acá le voy a poner uno hacia atrás. Profe, ¿de quién quiere hablar? Vamos a poner una que tenga actividad óptica. Ya, acá le voy a poner CH3. Ahí voy a poner el bromo mejor. El bromo. Acá le voy a poner CH3. Acá le voy a poner el hidrógeno para ir más rápido el RS. Y acá le voy a poner un etilo. CH3, CH2. Y como no la están viendo, la voy a agrandar. ¿Ahora está bien? ¿Se nota, muchachos? Hablen bien. ¿Se nota? Sí, Jorge. Sí. Ya. ¿Qué es este, R o S? ¿Quién me dice? ¿Qué es este, R o S? El bromo está arriba, el etilo está S. abajo. Entonces sería muy bien, saben allá. ¿Qué pasa cuando yo lo haga reaccionar con el agua? Profesor, si usted lo hace reaccionar con el agua, usted sabe que es una reacción de solvólisis. ¿Por qué? Porque halogenuro terciario como solvente es una solvólisis. Entonces, mira, la solvólisis hace que este bromo se vaya. Ya, no, un ratito. La solvólisis dice que este hidrógeno se va. Se va. ¿Y saben qué pasa cuando se va? Va a pasar lo siguiente. Es un ratito, Ya. Va a pasar acá lo siguiente. Miren, se va el bromo, voy a borrar esto, y esto quedaría así. Pero no queda de esa manera, sino que se aplana. Ya, y acá el orbital estaría vacío. Donde está el orbital, acá va a haber un orbital hacia arriba y un orbital hacia abajo. Ahí está. Y ese tiene carga positiva, señor, que se ha vuelto un carbocatión. Voy a escribir acá más. Y esta cosa se ha vuelto un carbocatión. ¿Quién me ha preguntado, por favor? ¿Quién me dijo al último, EU1 algo? ¿Cómo se llama? Jorge, Eulogio es mi apellido. Tener Eulogia, ¿qué significa la cenización, que lo que estamos viendo de Eulogio? Lo siguiente, mira, este oxígeno es el del agua, tiene su par libre. Y como él es positivo, hay dos posibilidades. Que el agua ataque por dónde. Que el agua ataque por arriba, por abajo primero, o que ataque por arriba. La probabilidad de ataque eulogio es 50-50, porque no hay efecto estérico, no hay nada. 50% de probabilidad por arriba
y 50% de probabilidad de ataque por abajo. Lo que significa que cuando entra por arriba se forma el S. Disculpen que lo copie, lo voy a copiar de acá, ¿no? Control C y lo copio así, ¿ya? Y acá se forma, en vez de bromo ya está el OH, ¿no? Entonces acá vas a tener OH, la mitad se va a formar de eso. ¿Y eso qué sería? Tendría configuración S, no, si este es S, ese sería R. No, S también, un ratito. Ha habido retención de configuración. Entonces acá sería S. ¿Y la otra mitad cuál sería? La otra mitad sería el enantiómero, que esté hacia abajo. Profe, ¿cómo sería el enantiómero? Vamos a ver. Lo copio este acá y lo pego para acá. Ya, entonces lo voy a cambiar así. Ya, el ataque hubiese sido así, pero voy a tener que cambiar varias cosas, ¿no? Esto lo borramos. Borramos la flecha. Y caramba, se borró todo. Y bueno, ahí está. Ya, mira, borramos la flecha. Ya, este sería R. Ahorita lo voy a demostrar si ustedes quieren. Si se vuelve R. Ya, y lo voy a hacer así. Esto está hacia abajo. Y ya no va a ser ya bromo, va a ser OH. OH. Esto va a estar hacia arriba. Simplemente estoy escribiendo nomás el enantiómero, ¿no? Y ahora sí. Se forman los dos, señor. Los dos se forman. Ya, se forman los dos. Entonces, si has atacado por arriba, se dice que ha habido retención de configuración. ¿Qué ha habido acá? Retención de configuración. ¿Qué significa retención? Repito, acá sería retención. El que ha entrado está en el mismo lugar que el que ha salido. Profe, y si ataca por abajo, se ha invertido la configuración, entonces por abajo no ha habido retención. ¿Qué cosa ha habido? Inversión de configuración. Por eso se forma una mezcla totalmente racémica. Eulogio, nada tiene que ver con E1, nada. Acá el agua está actuando como nucleófilo, solo que puede atacar por dos lados, por dos frentes, por arriba y por abajo. Entonces, en un caso se da la retención y en el otro caso se da la inversión. Tómenle una foto, por favor. Eso significa racemización. Uy, ¿qué pasó? Esto se ha borrado un ratito, ¿eh? Lo había borrado esa parte, lo voy a copiar. Esta no era OH, ¿qué cosa era? Bromo, ¿no? Bromo. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido qué significa racemización? Tienen que leer el libro también, pues me tienen que ayudar, porque ustedes saben que este sistema no es tan simple, ¿no? Hay que hacer una pequeña lectura. Preguntas. ¿Quién me quiere preguntar algo? Ya, pero Jorge, ahí es una reacción neta SN1, ¿cierto? He visto solo la parte de SNO. También puede haber eliminación porque son competitivos. Estoy analizando solo la reacción SN1 para que aprendas a saber qué cosa significa racemización. Es que mi pregunta se basaba en eso, que como en SN1 compite con el E1, ¿por qué no puede haber una reacción E1, digo? Mejor le pongo, ¿ya? Tiene razón Eulogio. Entonces acá estamos analizando, ¿no? El SN1. También podría analizar el E1, pero eso ya no, ya. Analizando el SN1. ¿Está bien? Ya, se da racemización total. Entonces vamos a escribir algo, ¿ya? Se da racemización total, lo voy a escribir acá. Miren, acá está. Se da racemización total cuando el solvente es el agua.
que es el agua, coma, ¿no? Debido a que es el mejor solvente, ¿no es cierto?, ionizante. El agua tiene una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad? La peculiaridad es que cuando el agua solvata un compuesto iónico, no solo rompe el enlace, sino lo logra separar a los iones, porque tiene una alta constante dieléctrica. Para disolver a un compuesto iónico o para poder hacer una ionización, no se necesita la polaridad, se necesita la constante dieléctrica, que implica separación de cargas. Tarea, ¿ya? Hacer un resumen sobre la solubilidad, ¿no?, y la constante dieléctrica del solvente. Hacer un resumen sobre ya la solubilidad de compuestos iónicos, ¿no?, en solventes próticos, ya relacionado con la constante dieléctrica. O sea, ¿qué es lo que se necesita? La constante dieléctrica. Esto se llama, analizar, racemización total. Disculpen que lo ponga de otro color porque voy a hacer ahorita la racemización parcial. Se llama, ¿qué cosa? Racemización total. ¿Han tomado la fotito? Voy a ver si esto se puede mandar para mandarles al WhatsApp y mandar. Voy a ver, no te digo que te lo prometo porque creo que no se puede. Porque, no, esto está en el libro, pues ustedes tienen que ayudar. Busquen racemización en S1 y van a ver lo que estoy haciendo, ¿no? Otra pregunta más. Muchachos, preguntas. Jorge, Sí. entonces en el problema consideraríamos como hay 56-44 una mezcla parcialmente racémica. Claro que sí, pero ojo, tú deberías decir, como está muy cerca de ser 50-50, el mecanismo predominante ha sido ese neón. Si hubiese Claro. sido 50-50, exactamente hubiese sido ese neón. Pero está cerca, pues, 56-44 no se ha alejado mucho. Entonces el mecanismo ha sido predominante. Cuando hay más inversión, se llama mezcla parcialmente racémica. Y cuando hay más inversión, entonces probablemente ha habido una mezcla de SN2 con SN1, porque en el SN2 siempre, ¿no es cierto?, hay inversión de configuración. Miren lo que lo hago el caso que tú me has dicho mejor, ¿ya? Vamos a ver. Miren, lo voy a explicar. Vamos a ver el caso de que sea así, analizando la racemización parcial. Ya han fotografiado, ¿no? Parcial. Cuando el solvente es alcohol, ya no agua, ya, alcohol, su constante dieléctrica baja mucho. El agua tiene una constante dieléctrica de 84 Davis. El alcohol solo llega a 30 nomás. Entonces, si bien es cierto, es un solvente ionizante, no es tan bueno como el agua. ¿Ya? Entonces, entonces, un solvente de alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Logra ionizar, ya, al halogenuro, al R-bromo. Pero no logra separar a los iones. O sea, lo rompe, pero no se separa. Profe, ¿qué me quieres decir? Que el bromo no se va. El bromo se queda ahí nomás. El bromo no se va. Entonces, esto sigue por acá. O sea, lo ha roto, pero no lo ha logrado separar. Se llama un par iónico. ¿No? Acá sería par iónico. Profe, ¿qué significa de que el bromo esté ahí? Ah, fácil. Que no va a haber mucha retención, pues, por efecto estérico. Entonces, esto logra ser menos de 50. ¿Por qué?
porque no se logra ir, ¿no es cierto?, el bromo. Ya no se logra ir el bromo. Y el de abajo está favorecido, como el bromo no está por abajo, entonces la inversión es mayor. ¿No? Entonces voy a decir acá, mayor de 50%. Quiere decir en castellano que prefiero atacar por dónde, por atrás. ¿Por qué? Porque no hay efecto estérico. Por arriba hay efectos estéricos. Entonces, la inversión se favorece. La inversión se favorece. Eso significa, ¿no es cierto? Eso significa de que ahí ya no va a haber 50-50, habrá 40-60, habrá, ¿no? 55-45, entonces ya se llama mezcla parcialmente racémica. Eso ocurre solo cuando utilice alcohol. Si te digo agua, tú no vas a hacerte problemas. La racemización la consideramos 50-50. Si es alcohol, el solvente, diremos otra vez. Acá no sería agua, acá sería alcohol. Etanol, lo que tú quieras, ¿no? Alcohol. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Ya? Entonces, estamos viendo un ratito. A ver, lo bajamos para que esto lo subamos. Y esto lo volvemos a subir. Y eso se llama racemización. Entonces hay más inversión. Pero no significa que haya llegado a ser escenerosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha formado carbocatión y también hay ataque por arriba, pero se ve favorecido el ataque por abajo. ¿No? Se ve favorecido el ataque por abajo. Ya. Profe, yo quiero practicar ese N1, E1. Vamos a ver. ¿Ya han tomado fotito? Sí, Jorge. Ya. Vamos a ver. Esta pregunta está media difícil, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está difícil o no? Vamos a ver. Ya. Un ratito, vamos a ver. Ya. Los problemas son, no vayan a pensar que son difíciles, otra cosa es que te asusten, ¿no? Porque hay mucha situación acá, ¿no? Ya. Vamos a ver. Ya, miren. Dice que la epinefrina natural se llama eutómero. Ah, eso te puedo tomar. ¿Qué es eutómero? El que es favorable para el ser humano. Estimula el sistema nervioso simpático por los receptores alfa y beta, aumentando de esa forma la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, circulación coronaria, en tanto que su enantiómero es tóxico, ese se llama distómero. No te han dicho nada, por si acaso, ahí te han rayado nomás. Se disuelve 0,65 gramos de epinefrina natural en 20 mililitros ¿de qué? De solución de ácido diluido y medido en un tubo polarimétrico de 13 centímetros. Genera una rotación observada de menos 1,95 grados a 20 grados Celsius y usando la línea D de la lámpara de sodio. Un farmacéutico recibe una solución que contiene 1 gramo de epinefrina en 20 mililitros de sodio, cuya pureza óptica no se conoce. Profesor, ¿qué le están diciendo? Que está parcialmente racémico. Al determinar la actividad óptica en el polarímetro con un tubo de 11 centímetros, se obtiene una lectura de menos 2,5 grados. ¿Cuál es la pureza óptica de la muestra? ¿Puede usarse para una prescripción médica? Esa creo que les tomé en el examen, ¿no? Daniel, ¿esa pregunta la tomé o no la tomé?
Sí, pero no tan elaborada. Sí debemos tomar, de acuerdo. Dejémoslo entonces. Vayamos a otra pregunta. Ya, profe, explíqueme SN1 contra E1, eso era ahí. Ya, miren, voy a tener, no quiero que me hagas mecanismo, nada, solo me vas a decir SN1, E1, nada más. Y si compite o no compite. Esto es lo que tienes que practicar por si acaso, ¿ah? Ya, uno acá, uno por acá, otro por acá, ya, así va a ser. Miren, tengo este compuesto, ya, que es el 1-bromo-butano, y lo voy a hacer reaccionar con, fíjense bien, ¿ah? Vamos a decir acá, NaSH, ya, en acetona a reflujo, ya, acetona a reflujo. Ya, acetona a reflujo. Bueno, luego voy a tener este de acá, ¿no? Bromo, ya, y lo voy a hacer reaccionar con agua. Ya no le voy a poner esto, sino le voy a poner agua. Agua a reflujo. Voy a tener este de acá. Sí. Y lo voy a poner acá con yodo. Yodo. No, yodo no, cloro lo voy a poner. Ya. Y acá le voy a poner así. Ya, le voy a poner acá, ¿no es cierto? Metóxido de sodio, CH3, o Na, ya, en etanol. Metanol, ¿no? CH3OH. Y también la vamos a poner a reflujo. ¿Está bien? A reflujo. Ya. Primera pregunta, ¿cuáles son los productos de esto de acá? A ver, primero dígame qué tipo de reacción se da, si no, pues me están queriendo sorprender en todo caso, ¿no? Ya, acá hay un poquito de agua. Ya. ¿Qué dicen? En la primera SN2. Ya, ¿y cuál sería el producto? Tienen que ponerlo. ¿Hay inversión de configuración o no? Se habla de inversión o retención de configuración solo si hay carbono quiral. No hay. ¿Cuál No, sería? porque el carbono tiene dos hidrógenos. Y no es quiral. Ya, entonces acá ¿qué se formaría? A ver, profe, acá se formaría un tiol, se llama un tiol. Y la reacción ha sido principalmente SN2. Debería haber habido inversión, pero se habla solamente de configuración cuando hay carbono quiral. Y el producto sería ese. Profe, ¿y qué pasa si yo tengo este halogenuro de acá? ¿Qué tipo de halogenuro es? Así se tiene que preguntar. ¿Qué tipo de halogenuro es? Secundario, Jorge. Ya, es secundario. Entonces, cuando hay agua y es secundario, ¿cómo se llama el mecanismo? Ah, el mecanismo es SN1. Y si es SN1, ¿qué se ha formado? Se ha formado un alqueno. Profe, ¿cuál es el alqueno? 6F. Puedo sacar el hidrógeno de la izquierda o de la derecha. El más sustituido es el de la derecha. Y se forma un producto E1 6F. Pues acá voy a decir producto E1.
Profe, ¿y qué pasa si el agua actúa como nucleófilo? Pues acá sería control C, control V, y acá sería más agua, ¿no? Acá voy a poner más agua. Pero, profe, ¿qué pasa? El OH lo va a reemplazar aquí al bromo. ¿Y ahí qué se va a formar? OH. Profe, pero este carbono de acá es un carbono quiral, ¿o no? ¿Este es un carbono quiral? Sí, pero no te han dicho, escúcheme bien, no te han dicho en ese caso, un ratito, ya, no te han dicho si es R o S, no podrías hablar de especificación. Simplemente el carbono es quiral, ¿no es cierto? Pero al no darte la distribución espacial no lo podría analizar. Pero en todo caso, como es agua, acá se hubiese dado racemización total. Cuando es agua, ¿qué se da? Racemización total. Ya, racemización total. ¿Alguna pregunta? No se discute porque no te han dado la distribución espacial. Si te hubiesen dado la distribución espacial, estarías en problemas, porque tendrías que hacerlo de arriba, ¿no? Ver que ataca por arriba, por abajo y justificar la racemización. Siguiente pregunta. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver. Nada. ¿Qué tipo de reacción se ha dado en el otro? Primero tienes que saber que el metóxido es un buen nucleófilo. Jorge, Sí. una pregunta. ¿Ya? Entonces solo se justifica cuando te dan una distribución espacial, ¿no? Claro, ahí puedes, pero ahí no, si no te digo, ¿de quién estás hablando? ¿Estás hablando de verde o de gris? Si no sabes. Entonces, pero sí debes decir, profesor, ahí hay un carbono quiral, debería analizarse la cuestión de la estereoquímica, pero no lo he analizado porque usted no me ha precisado de cuál de los estereoisómeros está hablando. Ya, Jorge. Ya. Si te dan la distribución tendría que ver como la parte de arriba, ¿no? No te asustes, cuando te quieras hablar de estereoquímica, yo te voy a decir, discuta la estereoquímica. Ya. Ahí dirás inversión, retención y harás esa cosa de ahí. Yo te voy a decir un ejemplo, ¿ya? No, Por ejemplo, acá, ¿cómo sería? Profesor, el halogenuro es secundario y el metóxido es base fuerte, hay E2. Y el E2 compite con quién dije, con el SN2. O sea que hay dos productos, uno de eliminación y otro de sustitución. Profe, ¿y cómo serían esos productos? Habría que hacerlo. Primero, voy a aplicar, un ratito, ya, voy a aplicar la regla de Saint-Sev. Como tú estás viendo un ratito, que si acá está el carbono, vamos a decir así, mira, como acá está el carbono que contiene, este carbono se llama alfa, entonces acá diríamos, este es un carbono beta, ¿qué pasa? Un ratito, vamos a ver, ya, de nuevo. Como este carbono es el carbono alfa, el carbono beta sería este de acá. Y el carbono beta sería este de acá. Pregunta es, ¿cuál de los dos voy a sacar? Aplicamos la regla de ¿quién? De Saint-Sev. ¿Qué dice la regla de Saint-Sev? El alqueno más sustituido sería el de la izquierda. Eso significa entonces, miren, ya vamos a poner acá un ratito, así. Ya. Eso significa que el enlace doble va a estar acá, ¿no? Entonces, el enlace doble va a estar acá, por la regla de 6F. Profe, ¿y cómo sería el producto SN2? No hay discusión de nada acá. ¿Está bien? Y voy a poner control C, control V y lo pego acá, ¿no? Y ese OH
Ese cloro, disculpe, ha sido, como es agua, habrá sido sustituido por ¿quién? Por el OH, ¿no? Entonces acá voy a poner, en vez de cloro, voy a poner OH. ¿Ok? ¿No? Entonces, esa parte tienen que dominar hasta que lo aprendan. Pero tienen que leer, pero acá ahorita lo vas a entender, están locos. Si no han leído el libro, están muertos. Acá le va a sacar el ancho. No tienen que leerme un poco este tema. Pregunta. Profesor, ¿podría volver a explicar, por favor, acerca de los hidrógenos beta? No me acuerdo, ayer lo dijo, pero no me acuerdo. Hoy día también lo dije, no, pero Y lo también, vuelvo a decir porque usted lo quiere entender, no hay problema. Escúchame. Cuando tú tienes el halogenuro viene a ser esto de acá, un momentito. Miren, cuando tú tienes el halogenuro, que es este de acá, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Ya? El primer carbono al que está unido ese halógeno se llama el carbono alfa. Y los siguientes carbonos se llaman beta. Y de ahí, cuando va a haber una eliminación, se elimina un hidrógeno de la posición beta. ¿Por qué? Porque así se va a formar un enlace doble. Si sacas el hidrógeno de la izquierda, el doble se forma a la izquierda como está acá, ¿eh? Pero si sacas del otro lado, el alqueno sería monosustituido. La regla de 6 dice que termodinámicamente se forma el alqueno más sustituido. Por eso es que he formado este de acá, que es donde está el checking, ¿no es cierto? El 2-buteno. Pero cuidado que acá se forma cis y trans. Yo le he puesto el trans nada más. Ya, acá se forma el cis y el trans. Y es más, uy caramba, disculpen, ¿quién es el producto principal? ¿Ah? El trans. ¿Por qué? Porque minimiza efectos estéricos. ya, profesor, gracias. Veamos. Este ya no, porque ya lo hemos visto ya, ¿no? Ya. Otro ejemplo entonces. A ver, vamos a ver acá. Ya. Voy a ver, en el examen les tomé un examen, una pregunta de este tipo, no sé si la vieron. Esto ya lo hemos visto. También, y acá está. Mira lo que dice, ¿ah? Ahí está. Proponga el mecanismo de reacción para cada una de las siguientes. Ese es el examen, valía 4 puntos. Ya. Este sí le voy a esperar, 2 puntos le voy a obsequiar en una práctica. Espero los 10 minutos. Voy a salir un ratito, ¿eh? Profesor, ¿podría poner, por favor, la pantalla anterior para tomarle una foto? Ya. A ver, un ratito, ¿eh? ¿Esta pantalla? ¿Aló? Sí, profesor, sí. Ya, voy a ponerle más chiquito ahí. Ahí está. Ya le tomé foto, muchas gracias. Ya, el otro entonces. Ya, ahí está. A ver, ¿cómo vamos?
¿Alguien lo ha hecho? Está muy difícil. Están revisando sus copias. Se le envió el WhatsApp, Jorge. ¿Cómo te llamas? Flores Bustamante. Sí, estás en el camino, pero hay un detalle que voy a ajustar, ¿ya? Miren, voy a hacerlo. Jorge, Espérate un ratito, voy a anotar, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Flores Bustamante, ¿no? Ya. Jorge, Sí, ¿al WhatsApp del grupo o a su número de WhatsApp? no, WhatsApp del grupo, dije, Flores Bustamante. Ya, Jorge. Pero ya acepté uno más, puedo aceptar, ¿ah? Ya, escuchen. Ya. Miren, voy a ver acá el tema. Me están hablando, esto ya lo han copiado ya, ¿no? Ya, lo voy a borrar. Me están hablando de lo que esto se llama el 2-bromo, no sé si lo copiaremos. 2-bromo, ya está. 3-metil. Me están hablando de esta cosa de acá, miren. Cuando yo tengo el butano, acá está, miren. 2-bromo significa que acá hay un bromo y metil, acá hay un metil. Ya, entonces voy a tener acá un metil. Bromo sería acá y el otro lo dejo así nomás. Ya, no está mal hecho. Ya. Ahí está. Esto lo han hecho reaccionar con qué me han dicho. Con agua a reflujo. Entonces acá le voy a poner agua a reflujo, ¿no? Y abajo le pongo reflujo. Reflujo. De esa manera, nosotros dice que se va a producir una reacción. ¿Qué es lo que se va a producir? Escuchen. Si usted hace el mecanismo, a pesar de que eso que le voy a aceptar si lo ha hecho un poco más, porque quiere trabajar y lo está haciendo, le estoy poniendo su puntito, ¿eh? Si usted me ha hecho este producto de acá, OH acá, OH, ese producto lo anulamos. ¿Por qué? Porque todo mecanismo que vaya por la vía de carbocationes, siempre que vaya por la vía de carbocationes, el producto, ¿no es cierto?, tiene que ser el producto de transposición, porque así hemos quedado. Todo mecanismo vía carbocationes tiene que formar el producto de transposición. Eso significa, ¿no?, que acá vamos a tener el producto, este es el producto de transposición, OH y de acá. Estamos hablando como sustitución, lo que significa que este de acá no es el producto de transposición, lo vamos a anular. Y ojo, ¿qué producto es este? Ya hemos dicho, es el producto, esperamos un ratito, ya, es el producto en este caso, ¿no es cierto? SN1. SN1. Y como hay transposición, usted tiene que decir también, la eliminación va por el mismo camino, ¿no? Control C. Ahí está. Y la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿de dónde va a formar el doble enlace? Se supone que el carbocatión estaba acá, ¿no? Entonces, para que forme el alqueno más sustituido, este sería el producto principal. ¿Cómo se llama ese producto? De eliminación, y sería E1. Entonces, acá hay, ¿no es cierto?, dos productos que se forman. Un alcohol como producto
¿no es cierto?, de sustitución y un alqueno como producto de eliminación. Ya, ese es el producto principal. Pero ahí hay cis trans, ¿eh? Por si acaso, acá hay cis trans, el producto cis con el producto trans. Y tú dirás que el producto trans es el producto principal. Ya acá diríamos PP, producto principal. Ya, ese no lo vamos a formar, ¿ah? ¿Por qué? Porque se supone de que voy a escribirlo acá mejor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El mecanismo es vía carbocationes, coma, el producto de transposición, no, se asume el producto principal. El producto principal. No voy a aceptar otro, principal. No hay que se forma. Profe, el otro se forma, este de acá, profe, se forma, sí, pero no es principal. Mejor lo voy a anular. ¿Ya? Y ese es el producto que se va a formar. Jorge, disculpe. Sí. En el alqueno no haría falta un radical metilo. Un ratito. Ah, tienes razón, ¿no? Claro, sí. No se llama radical, se llama sustituyente. Radical es otra cosa. Radical es cuando tiene un electrón desapareado. Ya. ¿No es cierto? ¿Cómo sería el mecanismo? Eso tienen que hacer ustedes ya. Les doy, yo hago el SN1, ¿ya? O quieren que haga algo. Cualquiera de eso puede hacer. Va a ser mecanismo. Ya, miren, mecanismo. Ya, primero, yo tengo acá el halogenuro y por efecto del agua sufre solvatación. Profe, ¿qué significa? Que acá voy a tener un carbohidrato. Ya. Voy a escoger ese, control C y control V, ¿no? Y acá voy a tener el carbocatión. ¿Por qué? Porque ha habido solvólisis, profe. Entonces, acá queda positivo. Ya, y este ha salido de esta manera, ¿no? Miren. Ahí está, ha salido así, carbocatión. Profe, ¿qué cosa quiere usted hacer? Quiero la transposición. Y para eso usted tendría que saber que acá había un metil y acá había un hidrógeno, profe. Voy a escribir al hidrógeno que había acá. Hidrógeno. Ahora sí, miren, profe, si usted quiere hacer una eliminación, el agua como que debe actuar como base. Entonces digo OH2 y acá hay su par libre. Y en este caso va a ser su índice y este va a actuar como. Entonces, miren, este par jala este hidrógeno y esto está mal hecho. Y esto de acá viene a entrar acá, ¿no? Ahí está. Y de esa manera, ¿qué cosa voy a formar? Voy a formar, no, un alqueno 6F. Profe, ¿qué significa alqueno 6F? Que el alqueno más sustituido será el producto principal. Control C, borro acá el bromo, ¿ya? Y acá estará el producto principal, ¿no? El alqueno. Ese es el mecanismo E1. No, pero primero falta el producto de la transposición, mejor lo hago, ¿ya? Profe, ¿usted ya botó el bromo? Sí, entonces acá queda como carbocatión terciario. Primero este carbocatión era secundario, profe. Ahora esta carga ha migrado y se ha quedado acá como carbocatión terciario. ¿Cómo se llama eso? Transposición. Y luego, ahí nomás lo voy a hacer,
Ya, y luego, no, acá voy a poner el hidrógeno. Y el agua, como te decía, esto sí ya lo traigo para acá, ¿no? Esta agua, lo borro ya. Ya, esa agua va a jalar al protono. ¿Cómo lo hace? A ver, así. Este par jala a este señor. Y esto de acá entra para acá. ¿Ya? Y así, ¿qué cosa voy a tener? No, voy a tener el alqueno. ¿Cómo sería el alqueno? A ver, control C, control V, ¿no? Acá. Borramos el bromo. ¿Ya? El bromo de acá lo borramos. Y acá había, ¿qué dice la regla de 6 que acá va a estar el alqueno, ¿no? ¿Está? Ese sería el mecanismo de eliminación. Ya, ese es el mecanismo. ¿Qué mecanismo he hecho? La eliminación. Pero también podríamos hacer la sustitución, ¿no? Yo voy a hacer el mecanismo de eliminación. Preguntas. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta, muchachos? Ya, no hay preguntas entonces, ¿no? Continuamos. A ver, vamos a continuar. Ya. Entonces la regla de 6F está orientado a las reacciones de eliminación. ¿Qué dice 6F? Que cuando hay varios alquenos que se pueden formar por eliminación beta, el alqueno más sustituido es el producto principal, debido a que termodinámicamente es más estable, ¿no? Más estable. Por ejemplo, en el caso del 2-bromopentano, puede formarse el 1-bromopentano y el 2-bromopentano. El más sustituido es el, ¿no es cierto?, 2-bromopentano, 81%. Pero como ese tiene isomería cis-trans, el trans es 50% y el cis es 30-31%, ¿no? Eso está gobernado por la regla de 6F, el alqueno más sustituido. Y cuando es cis-trans, el alqueno trans es el producto principal, ¿no es cierto?, el producto principal. Acá hemos visto los ejemplos, como estábamos viendo en antes, debería ser, ¿no? Explicando la regla de 6F. Si yo tengo el halogenuro terciario y lo hago reaccionar con el agua, usted sabe que se puede formar el 2-metil-2-buteno y el 2-metil-1-buteno. Entonces la pregunta es, ¿por qué el más sustituido es el producto principal? Es por el solapamiento de orbitales sp2 con sp2. Cuanto más sustituido sea en este caso el alqueno, se generan más solapamientos sp2, que significa que los enlaces se hacen más estables, ¿no? Tengo acá el 2-metil-2-clorobutano. Si es un mecanismo SN1, forma de carbocatión, ¿no es cierto?, terpentilo. Y el agua puede sustraer el hidrógeno beta de la izquierda o de la derecha. ¿Quién no gobierna? 6F, el alqueno más sustituido. Ya, el alqueno más sustituido. El modelo del orbital, ¿cómo es? Es simplemente que una base comienza a sustraer el hidrógeno, ¿no es cierto? El carbocatión ya se ha formado, se supone, la base comienza a salir y los electrones comienzan a cubrir esa carga, ¿no?, formando un alqueno. En el segundo paso del mecanismo E1, el átomo de carbono adyacente tiende a rehibridizarse, ¿no es cierto?, a sp2, cuando se forma el carbocatión.
Como es inestable, porque tiene carga positiva, ¿no es cierto? La eliminación del hidrógeno beta, ¿no es cierto?, tiende a formar el alqueno para poder estabilizarlo, ¿no? El diagrama de energía establece pues que el primer paso es la misma que la de la SN1, o sea, la formación del carbocatión. Y el segundo paso es la bifurcación. Si soy nucleófilo, saldré a formar una reacción SN1. Pero si actúo como base, entonces ahí voy a atacar aquí. Voy a atacar, en este caso, pues, al protón beta y formaré un alqueno, ¿no? Acá más o menos vemos el perfil completo. Cuando un halogenuro está en agua, se supone de que forma un carbocatión, y esa es la etapa lenta. El carbocatión, si el B actúa como nucleófilo, atacará el carbono positivo, y si actúa como base, quitará el hidrógeno del costado, ¿no? Y se forma un alqueno. La cinética es de primer orden, es de dos pasos. El mecanismo es el mismo que en el SN1, solo la segunda parte del mecanismo cambia, ¿no? Cambia. Acá tenemos la reacción SN1 versus SN2. Ya estoy repitiendo ya, ¿no? Si el halogenuro terciario reacciona con agua, me va a dar mecanismo SN1, la formación de un alcohol, versus los alquenos. Y si hay varios alquenos, elegirá formar el más estable termodinámicamente. Eso no lo vamos ya a discutir, ¿no? Acá hay unos mecanismos que sería interesante que los vean para mañana, ¿ya? Esos para mañana, para la siguiente clase A. Proponer el mecanismo para la siguiente reacción. Esa pregunta está difícil, ¿eh? Tiene que haber apertura del anillo, porque si era 4 y pasa 5, ha habido apertura del anillo. Y el último, que tiene que formar un sistema aromático, proponer el mecanismo para la siguiente reacción. Todos son E1, y sí los debería poder hacer. No digo que los va a poder, ya, pero debería poder hacer. Eso prefiero explicarlo con calma. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ya, yo creo que es suficiente por hoy, ¿ya? Entonces voy a poner todos los problemas para que practiquen para la siguiente clase. Ya, muchas gracias por la atención prestada, ¿ya? Voy a ver qué está pasando con la grabación, no se preocupen. Ya, algo tiene que estar pasando acá.